Cuando era bien pequeñito pasé muchas dificultades en mi familia, era una familia bien pobre. Solo me crié con mamá, mis tíos y mi abuelita. Papá se había ido. Era un hijo de familia de campo. Me crié en el campo, en los cafetales, en los montes, y aún a pesar así me sentía muy feliz. Aprendí a leer y a escribir y luego no me gustó la escuela. Aprendí a fumar cigarrillos, a tomar bebidas alcohólicas, cervezas y alcohol, y a la misma vez a fumar droga, marihuana. Al inicio fue muy difícil porque cuando alguien tiene dificultades económicas, tiene que hacer muchas cosas para conseguirlas. Una de esas es robar directamente. Y así fue como me introduje en las drogas, el alcohol y prácticamente en las pandillas. Llegaba quizás a las 2, 3 de la mañana a veces y no me sentían cuando llegaba. Tuve que dormir en la calle. Llegué a mi juventud de unos 16 a 17 años, involucrado de lleno en las pandillas, yendo a la cárcel. Estar en la cárcel es una cosa que a nadie se le desea, y pues hay muchos dichos que dicen que hasta el más hombre llora allí, y es verdad. Aún ya teniendo mi familia, la que hoy es mi esposa, también ella empezó a sufrir todo eso, y así transcurrieron los años. Nació nuestra primera hija. Sufría mi esposa, también no venía a mi casa, a veces pasaba unos 2 o 3 días fuera. Pasaron varios años. Cuando ya tenía mis 3 hijos, hubo una persona que, por el grado de nivel que yo poseía en la pandilla, me ofreció un trabajo bastante fuerte, ya no de consumir, sino de vender, en el cual yo tenía que ir a Panamá, comprarle, prácticamente como trabajar para él, comprarle y vender. Me encontraba en el 2015 en Panamá en las transacciones de compra y venta de droga, y unos muchachos que me habían vendido me robaron la droga que yo les había comprado. Ellos sabían, ya me habían ubicado bien los movimientos que yo hacía. Me robaron. No me encontraba yo en la vivienda que alquilaba en Panamá, donde guardábamos la droga. Le comuniqué a la persona para la que trabajaba, y al instante pues se me encendieron las alarmas. Prácticamente él creía que yo le había robado. Al instante me amenazó de muerte, que o le pagaba, o le conseguía la droga, o le conseguía el dinero, o me asesinaba. Y empecé a tener el miedo, empecé a sentirme como que no valía nada, a tal grado de que una noche antes de que nos juntáramos con los tipos, con los matones que ellos manejan, hubo un momento que me subí en el edificio de la habitación donde me encontraba a lanzarme al vacío, y solo pensaba en eso, en hacerlo, en tirarme al vacío. Pero de repente algo maravilloso pasó y yo me encontré en el pasillo del hotel donde me encontraba, en la habitación. Sentí como quizás la mano del Señor tocándome, y la voz así en el oído, bien suave y amorosa, como Dios sabe hablarle a sus hijos, el decirme: no estás solo. Desde ese momento hice un pacto con el Señor. Nunca había orado, y ese día oré. No sé, no podría decirle con exactitud el tiempo, pero sí oré y oré hasta desvaciarme y hasta sentir dejar el vacío y sentir que algo me llenaba. Ese día fue el día más maravilloso sin duda de mi vida. Me costó venir de Panamá acá porque tenía serios problemas
no solo con el dueño de la droga, sino también con las autoridades. Me tocó que venirme por tierra, prometiéndole, haciendo el pacto ya con el Señor, de ir a la iglesia, yo y toda mi familia. Al regresar de Panamá, ya habiendo hecho un pacto con el Señor, mi hija ya era adventista. Mi esposa en su juventud, entre su niñez y su juventud, había conocido el mensaje adventista y había sido bautizada. Y entonces quizás el mensaje también ya me había llegado. Yo me recuerdo que cuando venía a mi casa, mi hija me invitaba los viernes a que recibiéramos el sábado y los sábados que fuéramos a la iglesia. Y muchas veces quizás por quitármela de encima yo le decía, un día, mañana voy a ir, de veras que sí, mañana sábado. Pero en la noche, el viernes me iba a tomar y no regresaba. Y si regresaba, venía ya solo a dormir, a pasar la borrachera y no me levantaba y ella se iba. Entonces, cuando regresé de Panamá, fuimos a la iglesia todos, mi esposa, mi hija y mis dos hijos. Mi hija muy contenta, había llegado la oportunidad que ella quizás deseaba. Mi esposa después me contaba que ellos al escuchar que yo les había interactuado y les había contado lo que estaba pasando, se hincaban a orar mis hijos bien pequeñitos, mi hija y ella, y habían pasado el mensaje a la iglesia para poder que oraran por mí. Hasta el día de hoy no he faltado un sábado a la iglesia. Hoy hay una vida diferente, sin duda llena de muchas oportunidades maravillosas en las cuales me he dedicado a servirle al Señor. Por eso hoy quiero decirle a los jóvenes, quizás sienta que no hay salida, que no hay nada más que hacer como me sentí yo en un momento. Quiero decirles que el Señor está dispuesto a tendernos la mano. Cristo es la solución a ese problema.